mira, la cumbre de presidentes en materia de comunicación tiene un eje duro, epistemológico y político, y es que esto no es solamente una discusión sobre diversidad de voces, no es solamente una discusión sobre libertad de expresión, ni una discusión solo de democratización de medios. Esto es un problema de seguridad regional. ¿De seguridad? De seguridad regional. La derecha hoy toda está refugiada bajo las enaguas de los medios oligárquicos, ¿no? Todos están trabajando y operando desde las mismas tripas de los monopolios mediáticos. Claro. Han claudicado a su tarea de militancia política para hoy colgarse del rating. Esa es su única esperanza hoy, y están desesperados queriendo derrotar a los proyectos democráticos de América Latina. Entonces esto los convierte en una amenaza, y ya han operado como proyectos golpistas en Venezuela, han operado bueno, en Ecuador lo saben ustedes perfectamente, ¿no? Se ha convertido, en lugar de fuerzas políticas, en fuerzas golpistas, ¿no? Esto está pasando en Argentina, la ofensiva contra Cristina Fernández, con este canalla de apellido Lanata, ¿no? Que es verdaderamente un crápula impresentable, ¿no? Y haciendo de la mentira un gran negocio. Y esto faltándole el respeto a la voluntad democrática del pueblo argentino. Y eso es una estrategia, le llaman ellos destituyente, ¿no? Claro. Y bueno, y podemos recorrer el continente y ver cómo las ofensivas en cada lugar no pueden ser vistas como una agresión o solamente contra Correa, o solamente contra Evo, o solamente contra Cristina. Eso está orquestado internacionalmente, y por eso es un problema de seguridad nacional y regional, ¿no? En Miami. Ahí están todos los puntos que hacen este proyecto. La alianza estratégica de Miami con el Grupo Prisa de España, con CNN, con Televisa de México, con el Grupo Caracol de Colombia, con el Grupo Clarín de Argentina, con el Mercurio de Chile, con Globovisión, con el Globo de Brasil. Es decir, esta alianza... ¿Es tácita o está implícita? No, es de facto, es una alianza de facto que está operando ya continentalmente. Ellos están instrumentando incluso columnas especializadas, por ejemplo, tienen su grupo de intelectuales de derecha operando sistemáticamente y reuniéndose para alentar tufos golpistas y desestabilizadores en todos lados, ¿no? ¿Identificas a alguien de estos? Mario Vargas Llosa, para empezar, a la cabeza de todo este grupo. Aznar de España, ¿no? Alimentando esto, Fox de México metido en esto, Macri de Argentina. Hay muchos nombres, ¿no? De esta alianza de ultraderecha y de tufo fascista que hoy tienen en la cabeza derrotar la voluntad democrática de los pueblos. Y la herramienta que han usado son las máquinas de guerra ideológica, que ellos llaman medios de comunicación, ¿no? Pero que son auténticamente herramientas para sembrar falsa conciencia, para sembrar terror, para sembrar miedos, para mentir a diestra y siniestra, para hacerte creer que hoy que Venezuela es un tendal de gente muerta de hambre porque no hay alimentos, cuando lo que hay es un proceso revolucionario reivindicando y ganando espacios, ¿no? O mostrarnos que Ecuador hay una dictadura porque hay un presidente que alienta una ley de medios de comunicación. O sea, esta situación necesita un debate continental y necesita que el debate de la cumbre de presidentes tenga una convocatoria de las bases. Hay cientos de nuevos miles de medios alternativos y comunitarios en todo el continente, y hay que construir con ellos un acuerdo político continental para construir la nueva agenda, porque hoy seguimos colgados de la agenda de ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para fabricar los temas nuestros, con la agenda nuestra, con la propuesta nuestra, a partir de las luchas emancipadoras? Mira, nosotros estamos ante el desafío de construir una nueva doctrina del rol de los medios del Estado y de los medios públicos, que no son lo mismo, ¿no? Los medios gubernamentales y los medios públicos tienen sus matices, pero ambos casos requieren una nueva doctrina de la tarea comunicacional que permita saber la gran diferencia que es hacer comunicación al servicio de un negocio, la comunicación como mercancía, y el otro desafío que es la comunicación como un patrimonio humano y social colectivo que tiene que ser defendido y cuidado y enriquecido y desarrollado. Entonces, ¿cuál es el papel de una agencia en cuanto que agencia, o el papel de una radio o de una televisora o de un periodista que está sumándose, o de un comunicólogo que está sumándose a esto? El paradigma duro y nuevo es la responsabilidad, asumir la responsabilidad. Acabo de escribir un libro que habla sobre el problema de la responsabilidad socialista en materia de comunicación, y es que no hay otro camino. No podemos pecar de irresponsables, ¿no? No podemos pecar de este viejo vicio que es repetir el qué dirán, o el qué dijeron, o la opinión
de una mesa de redacción como si eso fuese la verdad. Yo no puedo asumir la responsabilidad por eso. Asumiré la responsabilidad cuando un método científico en materia de comunicación me dé las herramientas para sustentar la verdad que estoy comunicando. Claro. Entonces, como te das cuenta, cambian todos los paradigmas, hasta de lo que te enseñan en la escuela de comunicación. Claro. ¿No? Esta es una revolución que empieza con sus ondas cortas y ondas largas, a tocar todas las esferas de la vida. Cuando te enseñaron a ti que había delitos comunicacionales que había que analizar y perseguir y sancionar, pues ahora tenemos en el mundo, ¿no? Hoy urgen fiscalías especializadas en delitos comunicacionales y no tenemos abogados. ¿Dónde hay estas fiscalías? No, yo estoy proponiéndolas. Bueno. Yo estoy exigiendo que se hagan, claro. Pero no tenemos escuelas de jurisprudencia que estén enseñando esto. Claro. Entonces, hasta para los abogados hace falta nuevas epistemologías que les enseñen comunicación, para que el día que un juez tenga que dictaminar una sanción por un delito comunicacional, te digo alguno, por ejemplo, ¿cuántos medios de comunicación hemos visto históricamente que van y detienen a una persona y la exhiben públicamente y la enjuician moralmente? Es el linchamiento moral de una persona antes siquiera de que se sepa de qué está acusada. Un delito comunicacional del cual la prensa ha hecho un negocio, y eso es absolutamente delincuencial. Te digo otro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión que te muestran una imagen, por ejemplo, hay actos de violencia en la ciudad de Buenos Aires, y te sacan fotos o imágenes, a veces ni siquiera corresponden a Buenos Aires, y saben a saber en qué época y andan a saber quién tomó la imagen? Hoy la responsabilidad es decir, esta imagen es de tal día, de tal hora, la tomó tal, y se hace responsable de lo que está haciendo. Este nuevo paradigma tiene que llegar a ser el gran cambio conceptual de nuestro tiempo en materia de comunicación. De manera que entonces tú, como profesional, o cualquier persona en la vecindad o en el barrio donde viva, diga lo que diga, tiene que ser responsable del chisme que anda repitiendo. La Sociedad Interamericana de Prensa va inmediatamente a saltar porque ellos mismos son un compendio de delincuentes. Solamente el prontuario que podríamos nosotros encontrar en muchos de ellos da horror. O sea, da escalofrío. Ahí hay gente que trabajó con Pinochet. O sea, no estamos hablando de niños de pecho, ¿no? Entonces, pues claro que van a saltar, y claro que van a saltar muchos otros. El problema no es eso. El problema es saber si todos nosotros podemos servir con la ciencia, con el pensamiento, con la inteligencia, con la experiencia, con la práctica, a la gran revolución comunicacional que se está impulsando ahora en todos los pueblos. Y Ecuador es uno de los epicentros en América Latina. De manera que si la Sociedad Interamericana de Prensa opine lo que opine, pues bueno, en todo caso ejercerán su libertad de opinar. Pero la voz de la inmensa mayoría, si legitimamos lo que significa democracia, y hay una mayoría que ha elegido un rumbo, que ha elegido un camino, que ha dado un mandato, ¿no?, político a un presidente como Correa, nosotros tenemos que encolumnarnos con ese mandato de ese pueblo y contribuir, ¿no?, a perfeccionar lo que se pueda y aprender, por supuesto, lo que debemos aprender nuevo, ¿no? Hay tanta cosa nueva. Estas, digamos, estrategias son, o esta, digamos, redefinición de la responsabilidad, ya nos abren unos campos de trabajo extraordinarios porque son nuevos, ¿no? Decía mi querido viejo profesor Adolfo Sánchez Vázquez, lo único nuevo que tiene la humanidad por ver ahora mismo, lo único nuevo que hay es el socialismo, ¿no? Es lo único que de verdad nuevo. Entonces, si esta responsabilidad socialista encarna, como decía Víctor Hugo, ¿no?, esas ideas que encuentran su momento histórico y que entonces encarnan como la fortaleza moral de los pueblos, si esto ocurriera hoy, imagínate qué oportunidad tenemos todos de discutirla, enriquecerla, profundizarla, ensancharla, ¿no?, esta responsabilidad nueva, ¿no? Bajo las condiciones actuales, como hemos aprendido a hacer periodismo, o como hemos aprendido a hacer comunicación, ya es insuficiente las herramientas teóricas y metodológicas, porque la historia va avanzando a pasos aceleradísimos. Hoy estás obligado a tener mínimo información sobre escenarios muy complejos y muy diversos. Si no sabes cuál es la agenda de los diálogos de paz respecto a Colombia, en simultáneo de la problemática de los trabajadores, por ejemplo, en Argentina, en coordinación con la propuesta jurídica de Ecuador, y qué está pasando con la especulación de alimentos en Venezuela, y luego las agresiones de Israel contra Siria. Es decir, si hoy no tienes una mirada abierta, internacionalista y científica,
lo más probable es que te pierdas más de la mitad de la información tú mismo. Entonces el problema también es de método. Con las herramientas metodológicas que veníamos aprendiendo, que son básicamente expresión de la división social del trabajo, ya hoy no podemos acceder a esta complejidad. Hoy tenemos la obligación de ser expertos en tecnología, manejar bien la computadora, entrarle a los Twitters, a los Facebook y a todo lo que se pueda, en la medida en que se hagan espacios de conexión humana con otras personas que te provean, no de chismes, sino de información para poder tener el termómetro de la lucha que se esté librando, ¿no? Entonces, en este sentido hay que como capacitarse permanentemente, y necesitamos nueva pedagogía, nueva didáctica, nuevas herramientas de enseñanza y de aprendizaje para poder en menos tiempo mejor provecho, más integral y ofrecer una perspectiva más científica, más sólida y especialmente más clarificante, para que tú cuando leas una noticia, además de entender tu lugar frente al mundo, también entiendas tu lugar para participar en ese mundo, ¿no? Pues es que así nos han enseñado, lamentablemente nos han divorciado de la ciencia, claro, ¿no? Parece la antítesis, de hecho, el periodismo. Sí, ese es uno de los estragos más duros. No, por lo contrario. Tú, independientemente de que quieras llamarle ciencia al periodismo, lo cual es una discusión de otro alcance, no, el método de trabajo sí puede tener rigor científico y sí puedes acudir a las categorías, digamos, duras del trabajo científico para alimentar tu trabajo. Entonces, sí es preciso que tú, bueno, con un método correcto, te aproximes a una realidad objetiva y tengas un hecho correcto que discutir y sepas que frente a ese hecho hay tendencias teórico-metodológicas para, incluso hasta para contar el hecho, ¿no? Donde la pregunta dura ante cualquier investigación es desde qué punto de vista yo voy a analizar el fenómeno, el hecho, el acontecimiento, y eso es una decisión política, ¿no? Si yo quisiera atender el problema de enfermedades gastrointestinales en México y mi punto de vista es el de una empresa que fabrica medicamentos para eso, ese punto de vista está viciado por ese marco teórico y político y económico. Si yo lo veo desde el punto de vista de una comunidad que quiere salvar a sus niños que están muriéndose, tengo otra óptica y otros. Estos elementos básicos, que son aproximación básica al método científico, después se van complejizando hasta el punto en el que tú puedes hacer una semiótica profunda de la construcción de sentido en cada línea que tú produces. Claro. Porque tú sabes que una palabra que tú eliges tiene un sentido y construye semióticamente un proyecto de interpretación de la realidad, etc. Estas escalas todas están involucradas en tu trabajo y te garantizo, porque lo hemos visto, que un altísimo porcentaje de comunicólogos y periodistas ni idea tienen de que esto ocurre en sus narices, ¿no? Claro. Yo ando tocándole la puerta al instituto y a EN y a todo el mundo para que abramos espacios de investigación y formulación metodológica que nos permita crear esta nueva corriente metodológica para la emancipación, ¿no? Y entonces sí, tú tengas la capacidad, por ejemplo, transformar tu método de registro de la realidad, y a lo mejor las herramientas de registro te ayudan, por ejemplo, con mapas conceptuales, una herramienta muy útil, a reconocer una situación lógica, fenoménica, y luego plan de acción con 4 o 5 alternativas que tú en 5 minutos haces un mapa de acción que antes te tardabas 3 días. Hoy tienes, por ejemplo, herramientas como la de Internet que en media hora te permite explorar fuentes de información que antes nos tomaban 8 días en la biblioteca. Es decir, en la alianza de todas estas herramientas para la clarificación de los objetivos de la investigación y de la intervención y del interlocutor, el periodismo necesita una gran revolución, metodológica y científica. Entonces, imagínate qué bien nos vendría a todos poder tener un espacio de construcción científica nueva. Bueno, si te quieres que te diga, para terminar, dónde creo que es posible eso, es aquí y ahora, dijo Correa, ¿no? No hay tiempo que perder, es ya, manos a la obra.